Este vídeo va dirigido para todos aquellos que siguen teniendo duda de lo que es HIIT y muchas veces confunden el método HIIT con el nombre HIIT, High Intensity Interval Training. Y no, quiero hablar de HIIT, High Intensity Strength Training. En esta comparativa no quiero quitarle valor al entrenamiento HIIT, el cual tiene sus beneficios, pero sí quiero resaltar las cualidades y diferencias de lo que sería el método HIIT, que es el método que yo propongo, a el método HIIT o intervalico intensivo que se lleva haciendo hace algunos años con gran éxito en muchas instalaciones deportivas. Muchas personas cuando hablan de HIIT o yo les nombro o les comento que hago HIIT, me dicen sí, yo conozco el método. Y en el 99% de las ocasiones se confunden el protocolo HIIT que yo defiendo con HIIT, simplemente por desconocimiento, no por otra cosa. El principal problema de esta confusión puede derivar por el tema de las redes sociales y en concreto con YouTube. Tú tecleas HIIT con una sola I o con dos Is en YouTube y aparecen directamente todos los ejercicios derivados del entrenamiento interválico. De hecho, HIIT, la palabra HIIT, High Intensity Training, sería el original HIIT, el que yo defiendo, High Intensity Strength Training. Voy a aclarar un poco esto. Las palabras HIIT, H-I-T, provienen de Estados Unidos, del mundo anglosajón, y se refiere a un trabajo de fuerza de alta intensidad, en el que el peso se mueve con naturalidad muy despacio y hasta el punto del fallo muscular, con movimientos limpios y nada explosivos. ¿Qué ocurre? Esto en principio sería la denominación del famoso Heavy Duty, que ha sido refinado, ha sido pasado por gente experta en Estados Unidos, por fisiólogos, por biomecánicos, y se ha ido refinando poco a poco hasta denominarse HIIT. Lo que ocurre es que HIIT, al teclearlo en tu ordenador, seguramente aparecerán al final imágenes o ejercicios relacionados con HIIT, con doble I. Durante muchos años el HIIT se ha llevado la palma en todas las redes sociales del entrenamiento por excelencia, entrenamiento interválico intensivo. Y ha llegado a tal dominio de las redes que al final se ha prescindido de la segunda I, porque HIIT lleva dos Is de interval e intenso, y ha acaparado también el nombre de HIIT. Con lo cual, el nombre de HIIT, el original, el trabajo de fuerza progresiva, el trabajo hasta el punto del fallo muscular con movimientos lentos, ha desaparecido de las redes sociales, o si lo quieres encontrar, tienes que ser muy minucioso y escrupuloso añadiendo palabras como super slow, como strengths, como slow, movimientos sencillos, movimientos básicos, y de hecho refinar después la búsqueda y buscar ejercicios en máquinas y no ejercicios dinámicos y hechos intervalos como se propone en el resto de los vídeos. Lo que hicimos en España, y más concretamente lo hizo Lucas Leal, gracias a Lucas Leal, que es biomecánico y él tiene un centro en Barcelona que se llama Pro Training Center. Bueno, pues gracias a él se le ocurrió la brillante idea de añadir una S, la S de Strength, a las siglas HIIT. Entonces pasó a denominarse en el mundo anglosajón, mejor dicho, en el mundo latino, HIIT, High Intensity Strength Training, o lo que vendría a ser el genuino HIIT de toda la vida, al que Lucas inteligentemente le puso la letra S para distinguirse en redes sociales del resto de elementos o ejercicios que no tienen mucho que ver con nuestra propuesta de ejercicio. Entonces, si ahora tecleas HIIT en Google o en YouTube, en una red social, tienes muchas más posibilidades de que encuentres el genuino entrenamiento HIIT o Heavy Duty refinado que propongo yo y otra gente como Lucas, por ejemplo, en este país. Entonces te animo a que busques ahora HIIT y puedas ver algún vídeo relacionado con lo que realmente nosotros, o yo, Quique Martín, KM HIIT, proponemos al respecto en cuanto a entrenamiento. Porque sí que es cierto que pueden tener cosas en común en cuanto a respuesta fisiológica y adaptación muscular, pero sí que es cierto que hay muchas diferencias, sobre todo en seguridad, que distinguen el método HIIT y el método HIIT o intervalos. Y ahora quiero darte varios ejemplos de diferencias que hay entre ambos para que no confundas. Y si llegas a este punto, entiendas que HIIT no tiene mucho que ver con HIIT. El entrenamiento HIIT o intervalos suele ser un entrenamiento que se realiza con velocidad explosiva o acelerada. Sin embargo, en el entrenamiento HIIT los movimientos son lentos. De momento tenemos ya una diferencia clave. Movimientos, aceleración, explosividad en el HIIT e intervalos y movimientos lentos, controlados, voluntariamente lentos en HIIT.
voluntariamente lentos, pero eso sí, en las últimas repeticiones siempre animamos a mover el peso lo más rápido posible, porque ahí es donde está la máxima seguridad y donde puedes reclutar las unidades motoras más rápidas, que es el objetivo de cualquier entrenamiento de fuerza, ¿vale? Pero aquí con total seguridad. El rango de movimiento que proponemos en HIIT, si no hay ninguna dolencia articular, siempre suele ser un rango completo de movimiento. Sin embargo, en HIIT, en el trabajo interválico intensivo, se suelen utilizar muchos ejercicios con rangos incompletos explosivos debido a que son movimientos más compuestos, balísticos y a veces pues no cumplen la función completa del músculo en concreto y entonces dejan de ser rangos completos a nivel muscular y pasan a ser rangos más globales y menos completos, digamos, articulación por articulación. Las rondas que se hacen en los entrenamientos de HIIT intervalos suelen ser rondas rápidas, rondas explosivas, de un ejercicio a otro sin control. Bueno, miento, sin control, no, con velocidad, con control, pero sí, van rápidas, ¿no? Y los llamados walk que hacen en CrossFit, por ejemplo. En HIIT, sin embargo, modulamos mucho esto, depende de la condición de cada participante en el ejercicio. En principio suele ser una sola ronda y sí que se trabaja rápido de ejercicio a ejercicio, pero muchas veces depende de la capacidad del sujeto, se pueden hacer tiempos de descanso mayores o menores según un poco lo que estemos buscando en cada entrenamiento, si es un efecto más metabólico o más muscular. Pero en general solo hay una ronda y sin embargo en HIIT hay varias rondas de vueltas de ejercicios. En HIIT defendemos el aislamiento muscular. Trabajamos músculo a músculo o grupos compuestos de músculos, pero buscando el mayor aislamiento posible, la mejor ejecución posible, y ponemos a nuestros clientes o los que practicamos HIIT nos ponemos en la situación más ideal para congestionar y para aislar un músculo en concreto. Cuando en HIIT muchas veces se prioriza, digamos, realizar una repetición más, incluso el denominado CrossFit no deja de ser un deporte y lo que buscan es hacer más repeticiones y muchas veces pues no se aísla tanto el músculo, se trabaja de forma más explosiva, más global y el objetivo real es hacer una y otra más repeticiones perdiendo un poco de lado, bueno, y de hecho se pierde el aislamiento muscular que para ellos no es tan importante. La aceleración es una de las cosas dramáticamente distintas entre HIIT y HIIT. En HIIT promovemos un movimiento lento y controlado, sin aceleraciones, para evitar picos de fuerza y para defender una carga sostenida, progresiva y constante sobre la masa muscular. En HIIT, sin embargo, en el entrenamiento interválico, siempre se proponen ejercicios explosivos a máxima velocidad. Y dentro de un momento pues os comentaré qué distingue a esto y qué es lo que realmente puede afectar o no el trabajar con tanta aceleración. En HIIT realizamos repeticiones más bien bajas, comparado con HIIT. En HIIT puedes hacer perfectamente un ejercicio de 10 repeticiones en el que mueves el peso en 5 segundos en la fase concéntrica y 5 segundos en la fase excéntrica, con lo cual serían 10 segundos por repetición, por 10 repeticiones serían unos 100 segundos de trabajo. Sin embargo, en HIIT se hacen más repeticiones, de hecho, en el entrenamiento de CrossFit se hacen las mayores posibles, o sea, se busca el mayor rendimiento y no se busca el fallo, de hecho, se busca hacer más y más porque no deja de ser un deporte, por ejemplo, la calidad, o sea, en la característica del CrossFit como tal. Bueno, en global, suelen ser más repeticiones las que se aplican en un entrenamiento HIIT interválico porque además se suman más rondas, con lo cual se acumulan más repeticiones. Y aquí en HIIT tan solo hacemos una serie por ejercicio, con lo cual una sola serie y una sola ronda, y encima trabajamos no más de 20-25 minutos, ya veis claro que el número de repeticiones es menor en HIIT que en HIIT. El impacto articular recibido durante el entrenamiento es muy bajo en HIIT, o sea, que personas que tengan problemas articulares, gente más mayor que puede tener problemas de cadera, de rodillas, o gente con lesiones, se puede beneficiar de un entrenamiento más seguro, y esto es evidente, con el entrenamiento HIIT. Y lamentablemente el entrenamiento HIIT, pues en él hay mucho más impacto, incluso hay encaje de codos, hay encaje de rodillas, hay golpes intensos en dominadas, en los muscle ups, en otros ejercicios, y esto al final no deja de pasar factura. Si estás fuerte y tienes una buena genética, pues no dudo que no haya ningún problema. Pero evidentemente si tienes dolores articulares o sufres de articulaciones desgastadas por tu edad, o tienes dolencias o vas cumpliendo añitos, no creo que sea lo más idóneo moverse de forma explosiva y con impactos. Por este motivo, HIIT es un entrenamiento preventivo de lesiones. Puedes trabajar la musculatura de forma eficiente,
de forma segura, bajo control y sin los riesgos que implica mover el peso con explosividad y con impacto. Por otro lado, en HIIT sí que mueves el peso con velocidad, con explosividad, y esto puede derivar pues, en algún tipo de dolencia o lesión, con lo cual no es lo más idóneo para una rehabilitación, una recuperación de una lesión. El tipo de resistencia que utilizamos en HIIT es progresiva y de hecho cada vez utilizamos más carga y lo que hacemos es anotar el momento en el que el cliente llega al fallo muscular para tener controlado la progresión, en este caso en tiempo, repeticiones, pero siempre buscamos una variable de progresión. En HIIT también se busca esta variable de progresión, pero se pierde bastante, porque una persona que es mucho más eficiente, por ejemplo, haciendo dominadas, si hace hoy 5 dominadas en CrossFit, puede hacer luego 10 dominadas dentro de unos meses, pero no precisamente por hacerse más fuerte. La progresión viene dada por un efecto neuromuscular, por una capacidad de mejor capacidad neuromotora para hacer ese gesto en concreto que es más complejo. Ahí entramos en otras variables. Realmente el HIIT controla el movimiento, controla las cargas y por tanto la progresión es mucho más medible. Otra de las características de HIIT es que el acondicionamiento que provoca es transferible a otros deportes. Tú trabajando en HIIT trabajas la masa muscular y la masa muscular no deja de ser un demandante de oxígeno y sangre de tus pulmones y corazón. Por tanto, un músculo bien trabajado hasta el fallo muscular con una buena activación cardiovascular como el que provoca HIIT, al final genera demandas metabólicas tan importantes que después esas adaptaciones que se crean durante el entreno van a ser transferidas perfectamente a cualquier otro tipo de ejercicio o actividad cotidiana que tú realices. Sin embargo, el trabajo HIIT puede tener una transferencia a nivel metabólico, no lo dejo, o sea, sí es cierto, puede ser cierto y así es, pero sí que es cierto que cuando se trabaja de forma más aislada, por ejemplo, imagínate un ciclista siempre va a tener más beneficios de un trabajo en prensa, aislamiento muscular, o un trabajo de flexión de rodilla o extensión de rodilla llevado hasta el fallo, va a trabajar toda la zona de las piernas llevada hasta el fallo muscular de forma muy concreta, muy precisa, y sus mitocondrias van a estar a fuego durante ese entrenamiento hasta el fallo, y esa transferencia va a ser real después porque sus piernas están más fuertes y están trabajadas al máximo para transferir esa fuerza en el punto máximo, por ejemplo, de un sprint en bicicleta. Sin embargo, el acondicionamiento metabólico que se provoca en el HIIT intervalo suele ser provocado por el trabajo global de muchos músculos, con lo cual la demanda cardiovascular en ese momento de corazón y pulmón no viene dada por una zona muscular en concreto, viene dada por un montón de músculos que están trabajando todos al unísono. No digo que sea malo ni mucho menos, de hecho es beneficioso, pero hay menor transferencia a nivel cardiovascular para un ejercicio dado, porque esto sería una carga global. Es como si estuviera el ciclista moviendo a la vez los brazos, la cabeza y el tronco a la vez. Digamos que es algo más eficiente a nivel local el trabajo metabólico de lo que sería el entrenamiento HIIT transferido a otros deportes si trabajas parte por parte muscular. Y ya otra que también me cae encima, unas cuantas en este vídeo supongo que no le guste lo que estoy hablando ahora, es la transferencia negativa que se provoca con algunos ejercicios llamados funcionales que se hacen en instalaciones deportivas con el método HIIT o intervalos o bajo ese aura de entrenamiento. Por ejemplo, si tú te pones a hacer una sentadilla en un fitball con la intención de mejorar tu estabilidad propioceptiva para después transferirlo a una tabla de surf, te aseguro que la transferencia va a ser negativa a la tabla de surf. Y el hecho es que cualquier actividad que tú propongas a nivel neuronal, cualquier actividad física, tiene un patrón motor propio, tiene un mapa, una especie de mapa de camino para seguir a nivel neural, para hacer eso en concreto, ese ejercicio, esa práctica, esa habilidad en concreto. Entonces, si tú quieres ser bueno al surf, tienes que practicar surf. Porque como hagas algo muy parecido al surf, pero no seas surf, y te lo inventes en una sala de pesas y encima con cargas añadidas, además de que tienes el riesgo de poder lesionarte, pues es que no hay transferencia positiva. Os voy a dejar el enlace a un vídeo para que veáis un experimento en el cual se hizo con una bicicleta, con un gesto lo más parecido posible, pero no el mismo gesto, se hizo un entrenamiento o una adaptación a ese nuevo gesto y después generó una transferencia negativa. Quiero que lo entendáis bien
y veáis que yo no me lo invento, que esto es así. Una transferencia neutra es ideal y HIIT ofrece una transferencia neutra, porque son movimientos tan sencillos y tan básicos que lo único que hacen es ponerte fuerte. Y esa fuerza es la que nos importa a nosotros para transferirla después a nuestro gesto deportivo. Que el gesto sea lo más complicado que tú quieras, pero practica ese gesto, no le pongas cargas añadidas. De hecho, te ahorras las posibles lesiones por hacer malabares con cosas súper complicadas. Entonces, muévete en tu gesto deportivo, baloncesto, fútbol, ciclismo, escalada, surf, lo que hagas, pero ponte fuerte con ejercicios básicos. Ya no te digo que hagas HIIT, te estoy diciendo únicamente que no hagas malabares con fitballs, con poleas e intentes imitar el gesto deportivo, porque esto genera transferencia negativa. Y ahora me diréis, tal y Pascual lo hacen y les va de maravilla. A ver, ni es tanto la transferencia negativa ni tanta la positiva. Lo que ocurre con esta gente es que son grandes discriminadores. Son capaces de hacer cualquier cosa en 0, y adaptarse a la nueva situación. Con lo cual, vuelven a la motocicleta y no han perdido habilidades. Eso sí, ponlos unos cuantos meses haciendo algo totalmente distinto, pero muy parecido, y te aseguro que cambiaría la cosa. Y si no, observa el vídeo que te he puesto después y verás, y lo puedes comprobar por ti mismo. Otra de las características principales de HIIT que distingue contra HIIT sería que en HIIT utilizamos el peso corporal, barras, discos, mancuernas, y si tenemos la oportunidad utilizamos unas buenas máquinas de ejercicio, máquinas a ser posible con resistencia variable. Y este es uno de los hándicaps que tengo yo personalmente en mi canal para mi curso, porque encontrar máquinas de resistencia variable es bastante complicado, al menos en España. Las más conocidas son Nautilus y Medex. Alguna más se puede llevar la palma, y de hecho hay máquinas convergentes tipo palanca como las de Technogym, las Pure Stance, que están bastante bien logradas y se pueden hacer cosas importantes con ellas. Ante la ausencia de máquinas con mucha fricción o con una mala biomecánica o mala curva de fuerza, es preferible pasar a un peso libre, mancuernas o utilizar incluso el propio peso corporal. Estas son quizás las principales diferencias que pueden existir entre HIIT y HIIT. Iré dando más información sobre todo esto, pero la reflexión final es la siguiente. Yo HIIT creo que es una actividad seria, que hay gente que se lo toma muy en serio. De hecho, los centros de CrossFit son centros serios en los que se va a entrenar y me parece gente súper seria en su trabajo. Nosotros también lo somos. La diferencia principal es que está en que yo no veo a una señora mayor o a mi madre en concreto, no la veo haciendo calistenia, a esos movimientos explosivos, no la veo con kettlebells. Ojo, que exista alguna, no te digo que no exista ninguna. Seguramente habrá gente con una capacidad física excepcional y son de hecho los que marcan un poco tendencia en todas esas actividades. Porque como fulanito hace CrossFit y fíjate cómo está, pues resulta que fulanito es que tiene una genética pues totalmente fuera de órbita. De hecho, hace poco me saqué unos test genéticos y en ese test aparecen otras cosas, mi capacidad a nivel de ligamentos, lo que sería mi colágeno, mi estructura tendinosa, mi capacidad para poder regenerarme, y ahí se ve claramente que hay gente que tiene cualidades y gente que no, y trabajando de forma explosiva y de forma con impacto como se trabaja en HIIT, acabarán rompiéndose. Y si no, tenéis ahí los estudios, que también os aporto un enlace en este vídeo, para que veáis que hay un porcentaje altísimo de gente que acaba lesionándose con HIIT. No digo que no tenga buenos efectos beneficiosos a nivel muscular y a nivel cardiovascular. Digo que existen opciones mucho más seguras. Y HIIT, sin duda, HIIT con la S, H-I-S-T, con seguridad lo es. Y sí que veo a mi madre de 80 años, cuando los tenga, porque de hecho tengo clientes con más de 80 años en mi instalación, trabajando con seguridad y hasta el punto del fallo muscular. Y esta quizás sea la mayor diferencia que hay entre HIIT y HIIT, es la seguridad. Y como yo quiero hacer ejercicio, si es posible, hasta mis últimos días, te aseguro que voy por el camino hasta el momento, creo que es el camino correcto. Gracias por todo y nos vemos pronto en KM HIIT.